Muy pero muy buenos días a todos los seguidores del periódico Valores Cristianos. Hoy en una mañana muy hermosa que Dios nos ha regalado, nos encontramos con Gabriela González. Gabriela, qué gusto tenerte aquí, autora del libro La Orfandad. Para mí es un privilegio tenerte aquí en las cámaras y en los micrófonos del periódico Valores. Es un momento donde vamos a hablar sobre tu libro, una entrevista con valores, lo que siempre hemos realizado. Pero no sin antes, quisiera que nos dirigieras un saludo y una pequeña oración inicial para iniciar este live. Gabriela, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. De verdad para mí es un honor y un privilegio poder estar acá compartiendo con ustedes todo lo que el Señor me ha dado. La verdad es que es una respuesta a mis oraciones el poder estar aquí y le doy gracias al periódico Valores Cristianos por la invitación. Voy a iniciar con una oración para establecer el reino de Dios sobre todo lo que vamos a hacer y hablar hoy. Padre, te damos gracias en este día, te damos gracias por tu respaldo, por tu amor. Señor, hoy te pedimos que corazones sean dispuestos, Padre, a entender tu revelación, Señor, a entender la paternidad celestial. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que el espíritu de orfandad sea erradicado de todos aquellos, Señor, que han sufrido por la pérdida de un padre biológico, que han tenido ausencia, Señor, de esta figura en sus vidas. Hoy te pedimos que seas tú revelándote como Padre a cada corazón que oiga esta entrevista, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gabriela, qué unción de poder. Estábamos aquí hablando extra micrófonos, que todo lo que te ha pasado aquí en Colombia ha sido de puertas abiertas, todo ha sido una bendición. Me comentaste que llegaste aquí gracias a una familia que te recomendó el periódico Valores. Pero pues para las personas que se están conectando y que están, como se dice, contextualizándose por qué estamos acá porque vamos a darles a conocer este libro, este hermoso libro llamado La Orfandad, un sentimiento de desamparo. Gabriela, antes de entrar a hablar por el libro y todo el tema, quiero que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre tu testimonio. ¿Quién es Gabriela González? ¿De dónde vienes y por qué estás aquí? Bueno, Gabriela González es una niña soñadora a la cual su padre, junto con sus hermanas, yo tengo 6 hermanas, somos 7 en total, su padre la deja en una plaza, le dice que a su mamá, que era extranjera, vivía en Venezuela y no tenía papeles de trabajo, no conocía a nadie. Esta madre con 7 hijos se queda en una plaza. Mi papá nos dijo, ya vengo, y nunca más volvió. Yo en ese momento tenía 9 años y lo volví a ver cuando tenía 17. Eso obviamente produjo un gran daño en mi corazón. Yo era como una hija muy amada y no entendía por qué la persona que te ama es capaz de dejarte en una plaza completamente desamparada, completamente desprotegida. Y eso causó dentro de mí el anhelo de conocer aún más lo que es la paternidad. Cuando pasaron los años, yo pensé que había superado todo esto y resulta que en un momento de ruptura en mi vida me siento otra vez huérfana, voy manejando mi carro. Había aprendido a través de la palabra de Dios que dice David, hablándole a su alma, le dice: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y ese por qué te abates me dio a mí una luz para poderle preguntar a mi alma cómo se sentía. Y es que la escritura establece que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el alma es parte de lo que hay en el corazón. Entonces la boca te puede decir lo que tu alma siente. Y sencillamente iba manejando este día y le pregunté a mi alma cómo se sentía. Ella me contestó con un grito ensordecedor y me dijo: me siento huérfana. En ese momento yo sequé mis lágrimas y me sentí como, ¿qué significa esto? ¿Cómo es huérfano? ¿Quién está huérfano si yo tuve padre y madre? Hasta ese momento mi conocimiento de la escritura era muy escaso y yo creía que ser huérfano era aquel que había crecido en un orfanato, que no tenía padre, es decir, en una ausencia absoluta, y yo lo había tenido. Entonces no entendía a qué se refería el Señor con esa expresión de orfandad. Fue donde entendí que la escritura dice, Jesús hablándole a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y se refería al espíritu de adopción que viene a destruir la orfandad. Es la orfandad aquel sentimiento de desamparo cuando el ser humano se siente que no hay para él reposo, que no hay protección, que no hay provisión. Y es por eso las palabras del salmista cuando dice: Padre, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mí? Oro de día y de noche y no me escuchas. Ese sentimiento de separación que produce el pecado, donde David se siente separado obviamente por aquellas consecuencias de lo que había hecho. Y es el mismo sentimiento que Jesucristo en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Utiliza la palabra desamparo porque significa en el original hebreo separado. Eso significa desamparo. Y ese es el sentimiento que se ubica en el alma del ser humano. Aquel que te hace sentir que no hay ningún tipo de protección para ti, que tú tienes que proveer para sí mismo. Y eso es un error completamente, porque la Escritura dice que aquel que te ha engendrado está en la obligación de sustentarte. Pero hay un principio ahí, y es que la paternidad biológica cumple un fin tremendo para poder conocer la paternidad celestial. ¿De dónde saco esto? En la Escritura dice en el libro de Corintios que como traemos la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Si en lo terrenal yo nunca he tenido un padre que me proteja y me ame, en lo celestial es imposible poder traer una imagen correcta de aquel Padre bueno y proveedor. Entonces esta es la revelación que hay en este libro, donde todas las cosas serían restauradas a través de la paternidad. Porque si yo entiendo mi identidad de hijo, también entenderé que soy amado. Y si entiendo que soy amado, la palabra dice que la fe obra por el amor. Entonces puedo tener fe cuando entiendo que soy hijo y soy amado. Y puedo tener gracia cuando tengo fe, porque la gracia es por fe. Es una cadena de cosas que simplemente nos impiden creer. Hay muchos cristianos ahora mismo que se sienten huérfanos porque nunca han recibido a Dios como Padre. Jesucristo es su Señor y tienen a Cristo como Señor, pero cuando se toca la paternidad es algo sencillamente donde no quieren entrar. Y no podemos tener una relación completa con nuestro Padre hasta que no vayamos a un nivel superior. No es solamente Cristo como Padre, como Señor. Cristo es el que nos lleva al Padre. La palabra dice que a quien Él se lo quiera revelar, a ese se lo revela. Hay un engaño también tremendo en cuanto a la paternidad, porque nadie puede revelarte al Padre. Hay doctrina de error que establece que los profetas pueden revelar al Padre, cuando la Escritura dice literalmente que Cristo revela al Padre a aquel a quien Él se lo quiera revelar. La relación con Jesús es la que te lleva a tener una revelación del Padre Celestial. Pero primero yo debo restaurar aquella relación con mi padre biológico. Es imposible querer ser hijo de Dios y no perdonar al Padre por aquellas cosas que te haya hecho, el biológico. Es imposible porque el Padre biológico es la puerta. Hay otras figuras también que establecen, por ejemplo, los padrastros. El padrastro, gloria a Dios por ellos, muchos han sido de bendición, pero un padrastro no tiene la carga biológica, la carga de iniquidad, la carga espiritual para poder sustentar a un hijo, porque sencillamente no te vas a parecer al padre adoptivo, por muy bueno que haya sido. Entonces mucha gente rechaza el padre biológico porque tiene un adoptivo que ha sido mejor, pero resulta que la Escritura dice: oye, hijo, aquel que te engendró. Y en ese tema de engendrar es donde está el proceso que hay que hacer. Es el que tiene la autoridad, es aquel que te ha engendrado, así haya cometido cualquier error. Porque nunca vas a poder tener una relación con el Padre Celestial si no perdonas tu padre biológico. Dice la palabra que Juan el Bautista vino a predicar el arrepentimiento, y mucha gente conoce que Juan vino a predicar arrepentimiento, pero realmente cuando el ángel le aparece a Zacarías, le dice la asignación completa y le dice: tú vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Juan, pero él va a venir a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Entonces esa realmente era la asignación de Juan. ¿De qué padres estaba hablando aquel ángel? Del padre biológico, del padre terrenal. Y una vez que Juan estableciera esa sanidad, porque volver significa restaurar en el hebreo, entonces cuando él restaurara la paternidad biológica, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, vendría Jesús. Como dice Juan: yo preparo el camino para el que ha de venir. Y el que ha de venir era Jesús, que cuando el corazón estuviese listo en la paternidad terrenal, entonces venía a revelar al Padre Celestial. Es por esa razón que mucha gente no puede llegar a tener una relación con Dios como Padre, porque no ha restaurado su paternidad terrenal.
Esta es una de las revelaciones que están dentro de este libro y es la razón por la que he venido hasta acá, para que muchos crean y muchos entiendan que tienen un Padre celestial, que no están desamparados, que eso es un engaño y una mentira que Satanás ha establecido en el alma de cada persona, porque hay un Padre que nos ha engendrado. Él dice: yo te sustenté desde el vientre de tu madre, y te sustenté y te saqué del vientre. Entonces, ¿para qué? La paternidad también te da visión. ¿De dónde sacó esto? La palabra dice en el libro de Romanos que los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Jesucristo le dice a Pilato cuando está frente a él: yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. ¿Quién le dijo a Jesús para qué nació? El Espíritu que lo había engendrado en el vientre de María. Ese mismo Espíritu que engendró a Jesús en el vientre de María es el mismo Espíritu de adopción que viene sobre una persona cuando adopta, y cuando te hace hijo también te dirige, también te da visión. ¿Por qué hay tanta gente con un sentimiento de suicidio? Porque hay un despropósito, porque no saben para qué nacieron, y eso produce frustración al nivel de morir, al nivel de que se quieren morir. Entonces, cuando tienes la paternidad, verdaderamente esa paternidad te va a dar visión y te va a enseñar para qué naciste. Muchas gracias. No, Gabriela, yo estoy realmente impresionado. Extra micrófonos hablábamos de que tampoco es tan larga la carrera que has tenido en la vida cristiana. Cualquiera pensará, una vez te escuche, que has llevado toda una vida. Tienes el poder, tienes la presencia y, como se dice, el dialecto para poder hablar la palabra de Dios, los fundamentos. Y pues eso me tiene muy sorprendido. ¿Hace cuánto estás en la vida cristiana y cómo adquiriste tanto conocimiento para que te fluya de esta manera en esta presente entrevista? Bueno, mira, la verdad, hace quizás unos 7 años o un poco más, no sé ahora mismo, pero es alrededor de ese tiempo. Realmente he aprendido que no es el tiempo que llevas en la vida cristiana, sino la forma como el Señor llega a tu vida y el propósito que Dios pone sobre ti, porque realmente cuando Él llegó a mi vida la cambió completamente. Esta revelación de la paternidad cambió para siempre mi vida, y estuve estudiando la Escritura por un tiempo de 2 años cuando me convertí. Sin salir, sin hablar con nadie, sin ver las redes sociales, sin nada. O sea, era solo la Escritura. Y ahí era como un hambre. Yo quería estudiar, aprender, y además el maestro de maestros, que es el que te guía a toda verdad, el Espíritu de verdad, fue el que me enseñó todas estas cosas. Y yo sé que me las enseñó para que yo se las enseñara a otros. Porque incluso en la parte secular había sido profesora universitaria, daba la cátedra de Derecho Económico, y cuando conocí al Señor sentí que Él me había preparado como una maestra, pero no para que enseñara Derecho en las aulas ni marketing, que era lo que daba en la universidad, sino para que enseñara la profundidad de la palabra de Dios. Porque, bueno, muy importante lo que dices respecto a lo de las clases de derecho que dictabas en tu país, porque precisamente me siento muy feliz porque tengo aquí una colega. Tú eres también abogada. Cuéntanos un poco de tu vida personal, dónde estudiaste, dónde has crecido, dónde has realizado los estudios. Háblanos un poco de tu carrera, de tu currículo vital. Bueno, mi primera carrera de pregrado es publicidad y mercadeo. Después estudié Derecho en Venezuela, en una universidad venezolana. Después de eso hice mi maestría en Derecho Patrimonial Privado en la Universidad Pablo de Olavíes en Sevilla, y una vez que terminé la maestría entré a la Universidad Carlos III de Madrid para hacer un doctorado en arbitraje comercial internacional. Ese doctorado yo lo interrumpí porque simplemente el Señor me mandó a escribir este libro, y yo dejé todo por poder venirme aquí a Colombia. Lo escribí acá y es un libro que fue engendrado en la tierra colombiana porque el Señor en un sueño me dijo que debía venir a Colombia. Sin saber a qué, llegué aquí. Y él me dice: saca tu nacionalidad colombiana, tu pasaporte, porque mi mamá es costeña, es de Barranquilla, y yo vengo acá desde Venezuela y llego, y bueno, la única dirección que tenía era sacar el pasaporte y la nacionalidad. Y cuando llego acá, después que ya había hecho todo eso, el Señor me dice: escribe. Y ahí fue eso fue en plena pandemia. Este libro acaba de salir, no tiene 3 meses en la calle, y en la pandemia fue donde entendí para qué había venido acá. Y la razón por la que el Señor me trajo era porque Él quería que yo escribiera este libro en Colombia, y yo dejé el doctorado. Bueno,
Ahí está el currículum de esta autora del libro La Orfandad. Vamos a saludar a algunas de las personas que se han conectado. Gracias, Franci Cortés, por tu mensaje. Jesús Prieto, gracias por conectarte. Edgar Contreras, te agradezco aquí también por la conexión. Olga Betancourt, Olga Lucía Betancourt, ¿cómo estás? Un gusto volver a saludarte, qué chévere que siempre nos acompañes. Jorge Canul, Ramiro Vargas, bueno, una cantidad de personas, tienes una muy buena audiencia, qué chévere. Háblanos un poco del libro. Yo una vez tomé el libro, lo primero que me interesó es que tiene una letra grande, es papel blanco. Háblanos un poco de quiénes lo editaron y de cómo ha sido esa experiencia de tener que llevar el libro a las demás naciones. Sí, bueno, el libro lo editó Luis Enrique Ramos, él tiene una empresa que se llama Baruch Producciones. Fue una bendición realmente porque él fue el primer filtro para mí de saber que el libro era sana doctrina. Este hombre trabajó muchos años en CLC como editor y fue una bendición absoluta para mí trabajar con él. Después que terminamos de editarlo, fuimos a Buena Semilla. Buena Semilla es una imprenta muy reconocida aquí en Colombia. Ellos me imprimieron el libro y bueno, la distribución ha sido un poco compleja. La verdad es que tengo que ser muy sincera, ha habido mucha oración en ella porque nadie me conoce. Nadie me conoce, no soy una escritora reconocida, no tengo muchos años en el Evangelio. Sin embargo, las personas que han comprado el libro me han llegado a decir que esto ha cambiado su vida. Sí, el libro ha cambiado su vida, la revelación ha cambiado su vida y bueno, yo lo hice en obediencia. Sin embargo, aunque nadie me conozca, la palabra de Dios dice que no necesitamos cartas de recomendación porque somos cartas abiertas, dispuestas a ser leído, y es el mismo Espíritu Santo quien da testimonio de quiénes somos. Entonces, bueno, ha sido un poco complejo, pero sobre la gracia de Dios. También extra micrófonos hablábamos, Gabriela, de los testimonios de las personas que ya han tenido la oportunidad de ver de leer este libro y comentan que el primer capítulo de momento les genera un impacto impresionante. Háblanos de esos testimonios que ya has recibido por leer este libro. Sí, bueno. Mira, te puedo comentar de una persona en específico que me impactó sobremanera porque él trabajaba en un restaurante acá en Bogotá, y cada vez que yo pedía la comida, y fue todo el tiempo que estuve escribiendo el libro, él era quien me contestaba el teléfono y a quien yo le hacía el pedido. Todos los días pedía a domicilio porque necesitaba hacerlo concentrada y no podía dedicarme a otras cosas. Y escuchaba que la dueña del lugar lo maltrataba, lo humillaba, y yo todo eso lo escuchaba por teléfono. Cuando yo terminé el libro, se lo envié con el domiciliario, le dije que por favor me enviara su nombre y se lo dediqué y se lo regalé. Él específicamente, sin conocer nunca la escritura, jamás había oído hablar del nombre de Jesús. Él me dice que estaba aquí, es venezolano, que estaba aquí en Colombia trabajando en ese restaurante y bueno, que sí, le ha ido muy mal con el tema de la xenofobia y lo han maltratado mucho. Sin embargo, al leer el libro, él me dice que su padre es italiano y su madre es española, y que él había entendido a través del libro, me lo decía entre lágrimas, que había entendido a través del libro que él tenía que ir a reconciliarse con su padre y con su madre, y que Dios le había dicho a través de ese libro que él iba a ser un Grandes Ligas. La verdad es que eso me impactó muchísimo, y él dice, ya entendí que yo no tengo que estar aquí aguantando vejaciones, porque una de las cosas que el huérfano aguanta es vejación, lo dice el libro de Job. Y él dice, ahora entendí que soy hijo de Dios y que tengo un futuro hermoso y me voy a ir a Venezuela porque yo voy a ser un Grandes Ligas. La verdad es que yo le pido al Señor que él logre ser un Grandes Ligas si esa es la visión que realmente Dios ha puesto en su corazón. Pero el simple hecho que me dijera que iba a ir donde su padre y su madre a reconciliarse con ellos porque tenía muchos años que no los veía, eso me dio demasiada alegría, y ver que esa nacionalidad europea a la que él tiene derecho estaba bloqueada porque simplemente no puedes renegar
del árbol de donde vienes y poder tener beneficio. Es imposible. Pero si tú vuelves otra vez, el corazón de tu corazón vuelve al corazón de tu padre y tu madre, obviamente vas a tener bendición, porque la escritura dice que el que honra a su padre y a su madre le irá bien y será de larga vida. Y es la primera promesa que el Señor establece para esa relación de padre y de madre. Entonces ese es el testimonio más lindo que hasta el momento he escuchado, y me encanta compartirlo con ustedes. Cualquiera pensará que Gabriela también es pastora y que predica en las naciones y todo esto, pero no es así. Pero tú sí tienes un ministerio. Háblanos de ese ministerio y dónde lo encontramos en las redes sociales para seguirlos. El ministerio se llama Corona de Justicia. Me gusta la justicia, amo la justicia. Establecerla es algo hermoso, y lo tenía desde que era niña. Las personas que me conocen desde toda la vida saben que me gusta mucho establecer justicia donde no la hay. Me gusta mucho esa palabra que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en el tiempo que escribía el libro le preguntaba al Señor cómo se llamaría el ministerio, de dónde saldría este libro, porque además estoy escribiendo otro que más adelante les voy a contar. Pero eso es primicia para el periódico. Sí, exactamente. Y entonces él me dio en un sueño los caracteres que están en este logo, o sea, las dos ramas de oliva, la corona, el león de Judá y el mazo de la justicia. Yo, o sea, mandé a diseñar este logo acá con eso que vi en el sueño, y una palabra que está en Timoteo donde dice que él dará la corona de justicia a todos aquellos que han estado firmes. Y basado en ese versículo, hicimos este logo. Y bueno, yo fundé este ministerio que se llama Corona de Justicia. Lo pueden encontrar, mi página web es www.coronadejusticia.com, y las redes sociales son Corona de Justicia, oficial Corona de Justicia. Y lo pueden encontrar en Facebook y también en Instagram. Aquí Jorge Canul nos pregunta si has sufrido xenofobia aquí estando en Colombia o en algún otro país. Y cuéntanos si también has ido a otros países a llevar el libro. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no. Desde que el Señor sanó la herida que yo tenía de rechazo, más nunca sufrí de eso. Al contrario, la gracia siempre me ha acompañado en este país. He recibido muchísima bendición del pueblo colombiano, y sí sé que hay rechazo, pero es que el rechazo es algo espiritual. Y cuando tú tienes rechazo en tu alma, donde vayas vas a recibir rechazo. Cuando el Señor sana esa área de tu vida, incluso la Escritura establece que cuando tú has agradado a Dios, aún con los enemigos te hace estar en paz. Y la verdad es que no he recibido rechazo. ¿Y has viajado a otros países? ¿Tienes proyectado viajar a otros países? Tengo entendido que la especialización o la maestría la hiciste en España, pero en cuanto al desarrollo del libro y el ministerio, ¿cómo es eso? Bueno, sí, la verdad es que el primer punto que quiero tocar es Estados Unidos. Ahí tengo el pastor que es mi cobertura, se llama Juan Carlos Jiménez. Él es hijo del muy conocido apóstol Carlos Jiménez aquí en Colombia. Él fue quien escribió el prólogo, a quien le mando un beso si está viendo esta entrevista. Él escribió el prólogo de mi libro, he tenido la oportunidad de trabajar con él. Él es el pastor principal de la iglesia Casa de Celebración en Houston. Y sí, esa sería como el primer punto de partida. Cuando después que termine de promocionar el libro en Colombia, creo que voy a ir a Estados Unidos. Y bueno, ya además de eso, de que me gustaría llevarlo a muchas naciones, está también en Amazon, en versión digital y en papel. Y bueno, eso ya lo han comprado en Australia, en Italia, en España, en Estados Unidos. O sea, ya hay personas que lo han descargado por Amazon. ¿Cuál es ese tipo de público que le convendría leer La Orfandad, un sentimiento de desamparo? Bueno, mira, mi sobrina, una de mis sobrinas, Aura María, ella tiene 17 años y es muy joven, es una adolescente, y ella cuando leyó el libro me dijo: tía, este es mi libro favorito. Entonces me da risa porque ella es una excelente lectora, y no solo ella, que es adolescente, sino que también lo han leído personas católicas, un musulmán, un judío de nacimiento, lo ha leído gente cristiana, el muchacho del restaurante que no conocía la escritura, y realmente yo me doy cuenta que hay un espíritu de unidad en esta escritura, porque incluso un ateo también lo leyó, y un ateo profesor de historia
de una universidad muy reconocida en Venezuela, y a él le gustó muchísimo el libro y dice que no encontró ninguna incongruencia. Claro, él tiene 9 libros publicados y es un escritor con muchísima trayectoria. Él lo leyó buscando quizás un error dentro de la metodología, porque es profesor de metodología y profesor de historia. O sea, ustedes saben que el conocimiento muchas veces es un problema para entender las cosas del Señor. Y a él le gustó muchísimo el libro, incluso me dijo que no parecía una novata, porque obviamente este es mi primer libro, pero yo lo que resalto ahí es el espíritu de unidad, que el Señor no se contradice, y cuando algo de verdad viene sustentado por el Espíritu Santo, entonces cualquier persona lo puede leer. Entonces el público son todos los que quieran ser hijos de Dios. Amén, amén, amén. Oye, ¿cómo puedes tú aplicar tus conocimientos del derecho y tus conocimientos doctrinales para sacar este libro? ¿Tuvo que ver algo que ver esas dos carreras que tienes? Sí, la verdad es que muchísimo. Cuando yo empecé a leer la escritura, yo soy penalista, o sea, me he desarrollado en el ámbito de la justicia penal. Y cuando yo empecé a leer la escritura, me di cuenta que, para darles un ejemplo corto, que hay un abogado defensor dentro de este proceso y hay un acusador, que en este caso viene siendo el fiscal del Ministerio Público. Hay también un alguacil que ejecuta aquellas cosas que son dirimidas en este juzgado, y además de eso tenemos un juez, y el juez se va a basar en las pruebas, y las pruebas son aquellas que nosotros venimos delante del juez. Él dice en una palabra de Isaías, dice: vengamos a juicio, tú habla, defiéndete para yo o sea, argumenta para yo poderte defender. Y entonces todo el reino de los cielos se maneja bajo la legalidad. Y obviamente cuando empecé a mezclar todo lo que yo sabía del derecho con la escritura, wow, descubrí que hay poderes espirituales como, por ejemplo, el perdón, la confesión y el arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo desestimar una prueba que Satanás, que es el acusador, tenga contra mí ante el juez? Sencillamente lo único que tengo que hacer es arrepentirme. Cuando yo confieso y me arrepiento, en este caso, esos serían como unos atenuantes. Los atenuantes obviamente dejarían a Satanás como acusador sin argumentos, y obviamente el abogado defensor, a través de la justicia de él, porque dice que somos la justicia de Cristo, entonces a través de la justicia y la conquista de la cruz podemos ser absueltos. Y obviamente eso es como un pequeño ejemplo de cómo mezclé la escritura con aquellas cosas y fundamentos de derecho que ya tenía. ¿Y qué te han servido? Porque pues el libro, según los testimonios que nos has contado, ha sido entendible para las demás personas, sea joven, sea adulto, sea una religión o de la otra. Gabriela, ya han pasado 40 minutos súper rápido. No me quiero ir de esta entrevista sin preguntarte tu concepto del periódico Valores Cristianos. ¿Cómo lo conociste? ¿Qué has conocido de él? ¿Y qué piensas de este medio de comunicación? Bueno, una familia cristiana que conocí acá, yo le preguntaba cómo podía dar a conocer el libro y qué podía hacer, porque realmente el mundo cristiano es muy celoso por el tema de la doctrina, por evitar esas cosas, esas doctrinas de error, o que obviamente yo estoy de acuerdo. Esta familia me dijo: mira, lo mejor que hay en medios comunicacionales en Colombia es es el periódico Valores Cristianos. Ellos fueron los que me recomendaron este periódico, me dijeron: son serios, se maneja una sana doctrina, todo lo que publican es conforme a la escritura, y eso me hizo interesarme por venir hasta acá. Lo contacté a él y bueno, por eso estoy acá. La verdad es que he visto que sí, que tienen muy afianzado lo que es la doctrina real del evangelio, sobre todo el llevar la gran comisión a las naciones, y eso me ha gustado mucho. Además que ellos me hablaron un poco del presidente del periódico, y bueno, me gusta cuando las otras personas pueden reconocer quién eres tú, porque yo puedo decir de mí muchas cosas, pero la palabra dice que es mejor que la plata y el oro la buena fama, y es algo que hay que cultivar, porque de ahí es donde el Señor va a hacer esas conexiones, y por eso estoy acá. Gabriela, ¿cómo ves el cristianismo en Colombia en comparación con cómo está en Venezuela? Bueno, la verdad es que yo veo que Colombia es un país ungido. Venezuela, obviamente, el fruto nos puede decir lo que hay allá. No se compara con lo que hay en Colombia. Creo que hace muchos años Colombia estuvo como está Venezuela ahora, pero Colombia tiene una unción. Yo siento que la unción del Espíritu Santo reposa sobre este país, porque primero lo he vivido, lo he sentido acá
la forma como se han abierto las puertas. Yo sentía cuando estaba en Venezuela que oraba y los cielos eran de bronce. En cambio acá ahí está el reposo del Espíritu Santo y hay muchísimas iglesias, hay muchísima gente que cree. Quizás, bueno, no hemos hecho todavía el trabajo como tal porque es arduo, pero sí hay muchísima unción y es muy diferente a lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Simplemente lo sabemos por los frutos. Y es que cuando vi lo que hizo la pastora Patricia Rodríguez y el pastor Ricardo Rodríguez en la plaza más importante de la capital de este país, me asombré, realmente lloré al ver todo eso porque dije, wow, Señor, quiero que algún día Venezuela se posicione como está Colombia ahora mismo. Oye, sí, y qué bonito que hayas tocado ese tema porque ese día estuvimos transmitiendo allá. No fue la única iglesia, varias iglesias lo hicieron, pero en especial cuando estuvo Avivamiento hubo un poder especial. Inclusive ahí pueden ver en nuestros lives, han sido los videos más vistos, casi 500,000 de personas, imagínate. Y pues sí, oramos y estamos convencidos, tenemos muchos contactos en Venezuela y son muchos que están allá y que quieren estas iniciativas y pues qué bueno que personas como tú lo estén viendo y evidenciando. Gabriela, me da tristeza porque el tiempo se fue muy rápido. Por último, tu mensaje de despedida y dónde podemos encontrar el libro para poder comprarlo, si vamos a la página internet o a Amazon, explícanos todo eso, por favor. Bueno, mi mensaje de despedida básicamente es una invitación a abrir el corazón primero y recibir a Jesús como Salvador y Señor, pero no solamente quedarse con Jesús como Salvador y Señor, sino perdonar a tu padre biológico, así te haya hecho lo que sea. Yo sé que es difícil perdonar, pero para eso está el Espíritu Santo que puede ayudarte, guiarte y le permitas a Jesús revelarte el Padre Celestial, porque es el mejor Padre que nunca en tu vida te has imaginado tener. Ese realmente es mi mensaje de despedida. Quisiera que todos conocieran el Padre que yo conocí a través de toda la Escritura. Y bueno, obviamente pueden conseguir el libro a través de mi página web www.coronadejusticia.com o también lo pueden encontrar a través de mis redes sociales, que sería Corona de Justicia Oficial, y ese es el Instagram y también el Facebook. Listo. Esto fue Gabriela González para Entrevista con